invitamos a la magíster Stephanie Leucamp. Ella es egresada del Departamento Académico de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y estudió, bueno, su maestría en Biología Comparada de la Universidad de Sao Paulo y actualmente es estudiante del doctorado en Botánica de la Universidad de Brasilia y es becaria de la Embrapa Pecuaria Sudeste. Bueno, y ahora nos va a presentar bueno, el tema o la disertación que nos va a presentar hoy es el estudio palinológico preliminar del bosque de Paipítec, distrito de Cañaris, en Lambayeque. Ya, ¿me escuchan, verdad? Bueno, buenas noches. En esta oportunidad voy a presentarles el trabajo que hicimos junto con Ruth Cabero y la profesora Consuelo sobre un estudio palinológico, por ahora preliminar, en el bosque de Paipítec, en el distrito de Cañaris, en Lambayeque. Bueno, el bosque de Paipítec, que está aquí, ¿no? Esta foto la tomé de la parte de arriba de una de las montañas. Y bueno, los bosques relictos se encuentran en las laderas andinas de Perú y son ecosistemas frágiles e importantes, considerados como hábitats con alta diversidad vegetal y con una tasa muy alta de endemismos, y esto es debido a la complicada topografía y ecología que poseen, ¿no? En el departamento de Lambayeque, que está al noroeste de Perú, para los que no son del norte, ¿no? Los bosques montanos relictos de Cañaris se encuentran a los 2.300 metros aproximadamente, ¿no? Sobre el nivel del mar, y tienen significación biológica porque son representantes de lo que alguna vez fue un área más extensa de flora, ¿no? Bueno, ¿por qué hacer estudios palinológicos? La palinología es el área de la botánica que estudia las características morfológicas externas de los granos de polen y esporas, tanto fósiles como actuales, así como su método de dispersión y aplicaciones, nos dijeron esos autores, ¿no? Hyde and Williams. Y bueno, Erdmann, que fue el que un trabajo más grande hizo, ¿no? En términos de palinología, nos dijo que la ciencia del polen y la espora es la ciencia del polen y la espora que trata principalmente de sus paredes y no del interior vivo, porque él se dedicaba a describir los granos de polen, ¿no? Su morfología. La palinología nos ayuda a caracterizar profundamente los taxones, ¿no? Y esto sería el área de la palinotaxonomía. Después existen muchas otras áreas en la palinología, como sería, por ejemplo, la palinología forense, por ejemplo, que se dedica a resolver crímenes a través de muestras de polen colectadas, ¿no? en prendas o zapatos de los presuntos asesinos en algunos de los casos, ¿no? De los autores de los crímenes. Por ejemplo, en el caso de la copropalinología se dedica a conocer cuál fue la dieta de los animales, ¿no? A través de sus heces o de las plantas que fueron polinizadas por estos animales, estudiando esas heces, ¿no? De heces de animales. Y tenemos también la melisopalinología, que se encarga de estudiar la calidad de las mieles en algunos de los casos y puede, a través de ese estudio, observar cuáles plantas fueron visitadas por los polinizadores. Y así existen muchas más áreas. La aeropalinología, por ejemplo, que se encarga de colectar el polen ambiental para saber qué polen está siendo liberado en esa estación. Y muchas veces se encarga de estudiar eso para tratar alergias, ¿no? En países en los que ocurre muy comúnmente la fiebre del heno, por ejemplo. Bueno, en nuestro caso, nuestro estudio fue en la área de la palinotaxonomía.
que es una herramienta para la taxonomía vegetal. ¿Por qué lo hicimos en esta área? Bueno, en primer lugar, porque la palinotaxonomía es utilizada como una herramienta de determinación taxonómica para corroborar, como ya les dije, que una especie está bien identificada o no. Y en segundo lugar, para aumentar el conocimiento sobre la diversidad de palinomorfos que existen en los bosques montanos. Bueno, y también, ¿no? Hicimos el trabajo ahí porque actualmente no existen trabajos realizados sobre morfología polínica de las especies vegetales, ¿no? En este tipo de bosque, por lo que continuar trabajando en eso es extremadamente necesario, ¿no? Aquí les coloqué un ejemplo sobre las relaciones filogenéticas de las leguminosas mimosoides, ¿no? Con eso trabajé en mi maestría. Y bueno, aquí podemos observar cómo la morfología polínica puede estar relacionada con la ubicación de las especies en una hipótesis filogenética, ¿no? Y eso, como ya les dije, puede darle más peso para juntar o separar algunos taxones. Bueno, antes de empezar a describir los grupos que estudiamos en el trabajo en Cañaris, voy a hacerles una breve reseña de palinología para los que no están familiarizados con los términos. Y bueno, con respecto a las unidades polínicas, tenemos que los granos de polen pueden estar agrupados o pueden ser solitarios. En el caso de los granos de polen en mónadas, son granos de polen solitarios. Y la mayoría de especies vegetales tienen este tipo de polen solitarios, pero existen familias, como ya vamos a observar de aquí en los próximos slides, existen familias que poseen granos de polen agrupados, ya sea en tétradas o políadas. Las tétradas, como el nombre lo dice, son agrupaciones de 4 granos de polen y las políadas pueden ser de 8 granos de polen, de 12 granos de polen o más granos de polen, ¿no? Dependiendo de la especie. En el caso de nuestro estudio, solo observamos mónadas y tétradas. En la naturaleza es posible encontrar políadas, pero en el caso de nuestro estudio aquí en Cañaris no lo encontramos, ¿no? Solo les estaba dando la reseña. Y bueno, en el caso de las aperturas, cada grano de polen puede tener, hay granos de polen que no tienen aperturas, o sea, no estaría este porito. Los granos de polen pueden tener poro, que serían los granos de polen porados. Pueden tener surcos, que sería grano de polen sulcado. Y puede haber una combinación de ambos, que serían los granos colporados. O sea, tiene la colpa o surco y el poro, ¿no? Bueno, va a ser común también observar de dos ángulos a estos granos de polen, ¿no? Desde la vista polar, o sea que lo observan desde el polo, ¿cómo les explico? De la parte de arribita del grano de polen, y de la vista ecuatorial, o sea, del ecuador, de la parte central del grano de polen, como estamos observando aquí. Entonces, y también los granos de polen son clasificados también por su tamaño. Podemos encontrar desde muy pequeños hasta granos de polen gigantes. En nuestro trabajo encontramos hasta granos de polen grandes, muy grandes y gigantes no encontramos. Y bueno, ahora les voy a mostrar que hay distintos tipos de estos granos de acuerdo a la familia a la que pertenecen, ¿no? Es por eso que es importante que esta herramienta, porque nos va a permitir clasificar si realmente esta especie está aquí y es correcto o no, ¿no? Bueno, existen 2 tipos de familias, ¿no? Palinológicamente hablando. Las familias estenopolínicas, o sea, que tienen granos de polen muy uniformes en todos los integrantes de las familias, como en el caso de Malvaceae, como en el caso de Melastomataceae, como en el caso de Amarantaceae, y como el caso de Asteraceae. De aquí voy a mostrarles el caso de Asteraceae
todas son muy parecidas, se diferencian bastante por el tamaño del grano de polen y por el tamaño de las espinas que poseen. En el caso de Marantaceae, nosotros estudiamos Alternanthera porrigens, que es súper parecido a este aquí, solo que el tamaño es mucho menor, ¿no? Y además este de aquí son fotos de microscopía electrónica. Ahora, en el caso de las familias euripolínicas, son familias que poseen granos de polen heterogéneos. ¿Cómo así? Dependiendo del género, vas a poder encontrar granos de polen solitarios, granos de polen agrupados, granos de polen con ornamentación, por ejemplo aquí, ¿no? Ornamentación granulosa, vas a poder observar granos de polen con ornamentación reticulada, etcétera. Va a ser súper diferente, a pesar de ser de la misma familia, van a ser súper diferentes. Y otro ejemplo aquí es el de la familia Cantaceae, ¿no? Que como estamos observando, existen granos de polen más prolados, así, prolados, o granos de polen más oblados, que sería esto de aquí, o en este caso con forma no triangular, por ejemplo. Existen varios métodos para hacer palinotaxonomía. En el caso de nuestras especies, nosotros utilizamos la cetólisis de Erdmann, que es la que mayormente se utiliza para estudios de palinotaxonomía. Existen muchas otras técnicas, pero en este caso, como les digo, utilizamos la cetólisis. Nuestras muestras fueron colectadas de enero a julio, que fue la época de lluvia en Cañaris, y bueno, colectamos los estambres de las flores de preferencia en preantesis. ¿Por qué? Porque como era época de lluvia, colectar en preantesis, o sea, cuando las flores todavía están cerraditas, nos permite tener la seguridad de que estamos, en la hora de describir, que estamos describiendo realmente ese material. Cuando las flores son colectadas en antesis y por el hecho de estar lloviendo y todo, puede haber un riesgo de contaminación. Entonces, lo más confiable es hacerlo en preantesis, ¿no? En nuestro caso, nosotros estudiamos 82 especies distribuidas en 68 géneros y estas pertenecen a 40 familias. Y fueron procesadas, como ya les dije, a través de la cetólisis de Erdmann, utilizando ácido acético glacial y posteriormente la mezcla acetolítica, ¿no? Lo centrifugamos varias veces, ¿no? Con una batería de alcoholes a diferentes concentraciones. Posteriormente hicimos ese lavado, hasta obtener las muestras limpias, ¿no? Y cuando estuvieron limpias, las colocamos aquí ay, me olvidé me olvidé el nombre, bueno, hicimos el montaje y colocamos la resina y las dejamos secar por 24 horas para después analizar en microscopio óptico. En el caso de nuestro trabajo, la mayoría de las especies que estudiamos, observamos en microscopio óptico, solamente 13 especies fueron estudiadas en microscopía electrónica, debido a que, bueno, el trabajo fue autofinanciado, entonces, y bueno, la microscopía electrónica es cara, entonces no se alcanzó solo para eso. Bueno, aquí tenemos los resultados. Como ya les dije, observamos granos de polen desde muy pequeños hasta granos de polen grandes. Como ya les expliqué, en el caso de las familias que son euripolínicas, la diferencia de tamaños es muy marcada. Y en el caso de las familias estenopolínicas, es muy homogéneo en el caso del tamaño, y ya vamos a ver que también es la morfología, ¿no? Como ya les expliqué, las colecciones fueron hechas en la época de lluvia, ¿no? De enero a julio. Y bueno, aquí les voy a mostrar los resultados. Resolví aquí juntar en monocotiledonias
¿no? Porque teníamos pocos representantes de las monocotiledóneas. Como vemos aquí, de las que colectamos, la mayoría de las especies fueron monosulcadas. Aquí estamos viendo el surco. El surco. En el caso de Comelina, por ejemplo, observamos que tiene 3 poros, 1, 2, 3. En el caso de Tillandsia, vemos que van a ser monosulcadas, Bomarea también monosulcada, entonces es muy homogéneo. La diferencia sí, en el caso de Bomarea va a ser por el tamaño, pero en sí la forma es muy parecida y inclusive la ornamentación también lo es, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una familia estenopolínica. En el caso de las asteráceas que estudiamos, ¿no? Todas son triporadas, como observamos, y poseen una ornamentación con espinas o equinada en algunos de los casos, ¿no? Equinadas. Y bueno, eso es algo muy característico de las asteráceas, inclusive hay personas que se dedican a estudiar esta familia y tienen una nomenclatura aparte para estudiar las asteráceas. Y como ya les dije, de acuerdo al tamaño de las espinas, tienen un nombre específico, ¿no? Es una familia bien interesante de estudiar, con bastante trabajo por hacer. Bueno, aquí tenemos otra familia que es la familia Campanulaceae. Como observamos, esta familia es muy uniforme, tiene 3 colpas. En el caso de Xiphocampulus cuterbensis, tiene 3 colpas y también posee 3 poritos pequeñitos que casi no se observan. Y en el caso de Xiphocampylus angustifolium, observamos también los 3 poros. En el caso de aquí, sí son mucho más grandes de que en Xiphocampylus cuterbensis. La microscopía electrónica nos permite tener más detalle de lo que sería la ornamentación reticulada, cosa que no se observa tan bonito en la microscopía óptica, ¿no? Bueno, en el caso de las ericáceas, observamos granos de polen agrupados, lo que sería en tétradas, ¿no? Aquí vemos los granos de polen en lo que sería la vista polar, y aquí vemos cómo las colpas van a lo largo de un grano a otro, ¿no? La colpa. Y bueno, este es el caso de Bejaria, no logramos identificar la especie. Y aquí observamos el caso de Gualteria tomentosa. Como vemos, la morfología es súper común, son iguales prácticamente. Lo que nos va a permitir diferenciar es el tamaño, que esta es mucho más pequeña que en Bejaria, ¿no? Y acá vemos la vista panorámica de Bejaria, cómo están todos estos granos de polen aún agrupados, no se lograron separar. Después, lamentablemente, a pesar de que la familia Fabaceae posee una variabilidad enorme en su morfología, nosotros solo obtuvimos, en aquella época solamente estaba floreando esta especie, que es Sotolobium mexicanum, y observamos este grano de polen colporado. Estamos viendo aquí la colpa y el poro y la ornamentación tan bonita reticulada, ¿no? Pero en el caso de la familia Fabaceae, como ya les expliqué, posee una variabilidad enorme. Hay granos de polen agrupados, hay granos de polen solitarios, hay ornamentación areolada, ornamentación reticulada, muchísimo. Eso, bueno, yo lo estudié en la maestría, ¿no? Pero les cuento aquí para aprovechar que estamos hablando de las Fabaceae. En fin, en el caso de la familia Gesneriaceae estudiamos 2 especies, que serían Calceolaria pavoni y Aloplectus, que no logramos identificar la especie tampoco. En el caso de Calceolaria pavoni, vemos que es colporada también, vemos la colpa y aquí observamos el poro.
con ornamentación reticulada. Y en el caso de Aloplectus, observamos que los poros son mucho más pequeños en comparación de Calceolaria, ¿no? Después observamos tuvimos dos especies de eclusia, una no logramos identificar, hasta inclusive estábamos creyendo que podría ser una nueva especie de eclusia, porque si observamos, o sea, si fuese la misma especie, la ornamentación no sería tan distinta. Y en el caso de las colpas, podemos observar que la colpa aquí es más profunda, a diferencia de la de aquí, que suele ser un poco más superficial, ¿no? Y bueno, esta es el grano de polen de Clusia clusioides, que tiene su colpa un poco más ancha. Y en el caso de la Clusia que no logramos identificar, vemos la colpa y un porito aquí. Después tenemos aquí, juntamos los órdenes también por el tiempo y porque, bueno, el espacio. Y tenemos aquí a las mirtales, vitales y ranunculales. En el caso de las melastomatáceas, que son hasta aquí, en el caso de las melastomatáceas observamos que es una familia estenopolínica, o sea, todas van a tener tres poros y tres colpitas, ¿no? Como observamos aquí. O sea, van a ser tricolporados. Y ocurre eso en todas las especies. En el siguiente slide les voy a mostrar eso. Después tenemos en el caso de la familia Myrtaceae, a pesar de que nosotros solamente estudiamos una especie en nuestro trabajo, la bibliografía nos muestra que Myrtaceae es una familia euripolínica. O sea, vamos a encontrar granos de polen que poseen una morfología súper diferente a pesar de ser de la misma familia. Y en el caso de Cissus, observamos que posee una colpa grandota. Y bueno, en el caso aquí de Boconia y de Ranunculus, en el caso de Boconia vemos que va a tener un porito. Y como les decía, la familia Melastomataceae es una familia que posee granos de polen muy uniformes en todas sus especies. Tres poros, tres colpas, y va a ser muy parecido en todos. Lo único que lograría ayudarnos a diferenciar sería si este grano de polen es prolado, o sea, con esta forma, o si es esferoidal, como aquí, o si es oblado. En el caso de, hay otras especies que poseen granos de polen oblados, ¿no? O sea, más achatados. Y bueno, de las especies que estudiamos en la familia Melastomataceae, tenemos a Monochetum lineatum, tenemos a Axinea, tenemos a Brachiotum, aquí tenemos a Tiboquina, tenemos a estas dos especies de Miconia que no logramos identificar y lo dejamos solamente en género. Pero sabemos que son dos diferentes por la morfología del polen y porque habían detalles en las flores que eran diferentes. Se la pasamos a un especialista y bueno, aún está estudiando para lograr saber, ¿no? Porque nosotros no logramos identificarlo. Bueno, ahora en el caso de las solanáceas, que serían estas de aquí, vemos que es una familia euripolínica, o sea, con mucha variabilidad. Tenemos aquí a Streptosolen, vemos que va a tener 7 colpas, como pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colpas. Aquí tenemos a Solanum, estas de aquí son Solanum, y estos van a tener van a ser tricolporados. Y aquí tenemos a Lisiantes, que también va a ser tricolporado.
Y entonces, solamente estos tres ejemplos de géneros ya nos permite corroborar lo que dice la bibliografía, ¿no? Que es una familia euripolínica. Ahora, en el caso de Rubiacea y Convolvulaceae, observamos que van a ser granos de polen estenopolínicos, o sea, a pesar de que pertenecen a diferentes géneros, la morfología va a ser parecida, ¿no? Que van a tener, o ya sea en este caso, ¿no? De las convolvulaceae, tienen tres colpas y tres poros, ¿no? Y bueno, las conclusiones sería que la forma más común que encontramos fue la oblado esferoidal, o sea, redonditos y achatados, algo así, los granos de polen. Granos de polen en mónadas, o sea, granos de polen solitarios. Y en menores cantidades tenemos las tétradas en la familia Ericaceae, que ya mostré, y la familia Pentaphylaceae. Después el grano más común sería el tricolporado, como ya mostré, casi todos tienen tricolporado en la mayoría de familias. Y bueno, también encontramos polen inaperturado, o sea, no tiene ni poro ni colpa en la especie Ciparuna muricata y en el género Palicoria, como mostré en una de las imágenes. Y bueno, encontramos también granos de polen monosulcados en Bomarea, como también mostré. Y bueno, la familia más abundante de las que estudiamos fue las asteráceas con 15 especies y después encontramos a las melastomatáceas y solanáceas con 100 especies cada uno. Consideramos, ¿no? Para finalizar, que es necesario continuar cuidando y estudiando los bosques montanos porque son ecosistemas muy frágiles debido a la actividad antrópica principalmente y, y porque no existen trabajos del tipo que hemos hecho, ¿no? De palinología. Y esperamos que, bueno, conforme va avanzando, ¿no? La botánica, se hagan ya estudios de filogenia y de palinología, que ahora son unas herramientas muy útiles para dar más peso a los taxones ya clasificados. Bueno, muchas gracias. En este trabajo, como ya les dije, participó Luis García, nos ayudó en las colectas y en las identificaciones. Ruth Cabero, con la que hicimos el trabajo, ¿no? Y con la profesora Consuelo que nos orientó. Bueno, muchas gracias a los involucrados en el trabajo y gracias por el apoyo, la amistad y es eso. Gracias. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Stephanie. ¿Hay alguna consulta en el público? Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, Luis. Hola, Stephanie. Qué gusto escucharte. Una Hola, consulta, Luis. Dime. una consulta de este tipo de estudios que no hay muchos en el Perú, ya que sabemos que en Lima hay un centro de laboratorio de palinología muy equipado, pero Sí. no ha abarcado pues, todo el Perú o gran parte del Perú. Ha hecho estudios arqueológicos, creo. Ujú. Y uno que Sí, otro ellos se estudio, dedican. sí, uno que otro estudio de flora nativa, pero ¿cuál es tu perspectiva? Porque esta es una muy buena línea de investigación que no se ha explotado, no hay tesistas, no hay investigadores al respecto. O sea, Sí. no sé si tendrás pensado venir a Perú Antes de o venir liderarlo para desde allá. acá, Entonces quisiera saber qué perspectivas tienes para el antes norte del de Perú o todo el Perú. Antes Gracias. de volver a... gracias por tu pregunta. Sí, mira, antes de volver aquí a Brasil, ¿no? Justo fui al laboratorio de palinología de la Cayetano Heredia, ¿no? Que es el laboratorio al que te refieres. Eh, justo estábamos conversando sobre eso, ¿no? Ellos trabajan más con paleobotánica, estudian lo que es palinología de fósiles
y de muestras arqueológicas, como ya dijiste, y más que todo hacen eso, ¿no? Después de que hacen excavaciones, los arqueólogos traen las vasijas, las momias, y ellos, de acuerdo a los palinomorfos que encuentran, ellos clasifican la dieta que consumían, qué plantas utilizaban en aquella época, y eso es con lo que más trabajan, ¿no? Palinotaxonomía actualmente no están haciendo muchos trabajos por lo que me dijeron, y, y bueno, solamente eso. Ahora, yo, en el caso de la palinología, ahora yo considero que sería importante en Perú iniciar una área, principalmente en el norte del Perú, como hay casi nada de estudios en el norte, hay trabajos de que ya han hecho la profesora Consuelo y el profesor Guillermo con tesistas de hace muchos años, y yo creo que sería importante y es necesario, ¿no?, continuar haciendo este trabajo para, como ya les dije, fortalecer los estudios ya hechos en taxonomía y sistemática, que es con lo que más se trabaja ahí. Y ahora, yo creo que sería importante darles no solo un enfoque a decir, la forma de este polen es esto, ¿entiendes? El tamaño de este polen es esto. No, yo creo que actualmente, con el riesgo que están corriendo los polinizadores, sería necesario también hacer ya un estudio de palenología y de síndromes de polinización, involucrando, ¿no?, especies, por ejemplo, de importancia económica, en el caso que estudió el profesor Leopoldo, por ejemplo, del caso del loche, o de especies así que son bien, bien norteñas, o que son endémicas del norte. Sería interesante hacer este tipo de estudios, ¿no?, de síndromes de polinización. Por ejemplo, no sé, qué abejas, qué colibríes, qué murciélagos están polinizando esto, qué es lo que les gusta comer, por qué es necesario cuidar a estos polinizadores, por qué es necesario eh, no solo estudiar, o sea, enfocarnos en un lado, ¿no? De que, ay, vamos a estudiar solo plantas, o ay, vamos a estudiar solo a los animales, ¿no? No, ahora yo creo que sería necesario ya juntar las áreas, ¿no? Hacer unas investigaciones más involucrando otras áreas, quizás trabajar con ecólogos para estudiar todo esto, ¿no? Porque, como ya sabemos, con el cambio climático y todo eso, los ecosistemas están perdiéndose cada vez más, los hábitats de estos animales. Entonces, en el norte yo creo que sería muy importante, muy necesario, y sería muy bueno que se hagan ese tipo de estudios, ¿no? Que involucren ya otras áreas. No sé si te di mi punto de vista, no sé si te respondí. Claro que sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Esteban. Pero a lo que yo más iba es que, ¿tú qué podrías hacer al respecto estando preso? Yo la verdad quisiera volver a Perú y continuar trabajando con palinología. Eh, Aún faltan muchas, principalmente en las áreas protegidas. Sería interesante continuar investigando palinología. Hay plantas que vimos en Cañaris, que hay nuevas especies y que se están perdiendo. En Cañaris, muchos de esos bosques que nosotros colectamos, que nosotros trabajamos, ya han sido quemados, ya han sido talados, eh, se están perdiendo. Entonces creo que sí continuamos trabajando con eso, al menos tenemos un registro de que esa planta existió y que esa planta se extinguió en caso llegue a desaparecer. Agradecemos a Stephanie por esta presentación.